Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios, como siempre, en cada oportunidad, por el gozo, el privilegio de poder ser congregados el día de Santa Convocación. Es aquel día que el Señor santificó, cuyo propósito sería posteriormente revelado. No solo crearía todo cuanto vemos, visible e invisible, sean principados, sean potestades, como establece el Nuevo Testamento, sino que le daría curso, establecería su decreto, su plan, su propósito. Las cosas no serían creadas y dejadas al azar, a la casualidad, sino que son dirigidas por ese Dios creador. Y es maravilloso saber que es Dios quien controla todas las cosas, aunque en ocasiones no entendamos todas las cosas. Pero si Él las controla y Él gobierna, entonces todo tiene un propósito, es parte de un plan. Nos dirigimos a el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, es el libro que hemos estado estudiando. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 21, es el capítulo que corresponde a este día. Les recuerdo que ya este momento, aunque ya se ha mencionado, volvemos a hacer mención de lo mismo. Celulares deben estar en silencio o apagados, ninguna distracción. Todos debemos atender el mensaje. Y en esta iglesia todos es todos. No nos dividimos, no nos separamos, porque no lo vemos en la Escritura. Cuando Dios llamó desde el Antiguo Testamento, allí estaban para escuchar. Y aún en el Nuevo Testamento. Pablo no está leyendo o hablándole a los hermanos en Éfeso y les dice, traigan a los jóvenes porque tengo algo que decirles. Y eran parte del culto. El sistema está hecho para fragmentarnos, para dividirnos, para separarnos y nos hemos acondicionado a él, que ya cada cual está viendo, bueno, ¿y tú a qué salón vas? Llegamos a nuestras casas y hacemos exactamente lo mismo. A mí me da pena que la iglesia participe de eso. Si hay un lugar donde se debe honrar la familia y todos debemos estar, así era, siempre fue. Pero bueno, Dios nos ayude. Aquí lo hacemos de esa manera y esperamos que usted lo entienda y lo respete. Nos dirigimos al libro de Deuteronomio, capítulo 21, y vamos a estar dando lectura del versículo 1 al 9. Esa es la porción que vamos a estar leyendo y vamos a estar considerando en esta tarde. Voy a orar. Leemos la escritura y comenzamos la exposición. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia para con nosotros en Cristo. Reconocemos, Señor, que este es un momento importante, mucho más de lo que nosotros podemos entender. Eres tú quien lo separaste, eres tú quien lo ordenó y lo hacemos de buena voluntad. Tus hijos no nos congregamos con pesar, sino con gozo. A tus verdaderos hijos les un gozo escuchar tu palabra. Estar entre aquel pueblo, aunque sea parte de ese pueblo por ser una iglesia local, de todos aquellos que en tu gracia, en tu plan, en tu propósito, fueron predestinados a ser rescatados, a ser redimidos, a ser salvos de aquella maldad, de aquel estado pecaminoso que gobernaba sobre nosotros, donde creíamos que éramos libres y éramos esclavos, donde entendíamos que el propósito de la vida era autocomplacernos y hoy entendemos que es tu gloria. Es una vida totalmente diferente.
pero lo es como resultado de tu gracia, de tu amor, de tu obra en nosotros. Solo tú podías resucitarnos y sacarnos de aquel estado de muerte y traernos a la vida. Solo en Cristo podíamos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de tu amado Hijo Jesucristo. Y nos sentamos, Padre Santo, ante tu palabra, reconociendo que ella es palabra divinamente inspirada, donde tú, oh Dios, la comunicaste a través de santos hombres que escogiste y que los guiaste para que de manera fiel trazasen aquel plan que tú tendrías a bien comunicarnos, aquella obra gloriosa que realizaría Jesucristo y cómo sería aplicada al corazón y a la vida de aquellos santos que fueron separados desde antes de la fundación del mundo por medio de la obra gloriosa del bendito y amado Espíritu Santo. Danos ojos una vez más para ver, oídos para escuchar y una voluntad bien dispuesta a obedecer tu palabra. Pues sabemos, mi Dios, que no debemos ser solo oidores de tu palabra, que somos llamados a obedecerla, por lo tanto a ser hacedores. Que no podemos esperar bendición en desobediencia. Que en aquellas áreas en las que seamos corregidos o confrontados, debemos tomarlo como una corrección que proviene de ti, pero una corrección que es parte de tu amor. Porque tú a los que escogiste, a los que amaste, a los que tomaste como hijos, corriges. Vivimos en un mundo donde la corrección no es vista como amor. Es la era de la complacencia. Es una era donde el amor ha sido distorsionado y el amor significa consentir con el pecado de otros. Pero tú no consientes con el pecado de nadie porque tú eres muy santo y eres justo. Ayúdanos, Señor, a entender quién tú eres para realmente poder entender quiénes somos nosotros. Que tu Espíritu una vez más nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y que en esta porción que habremos de leer, tú nos guíes, Señor. Nos des entendimiento. Y tu palabra cumpla su propósito una vez más en cada uno de nosotros. Sea salvando, corrigiendo, edificando, afirmando, como condenando. Ayúdanos. Que solo Cristo sea glorificado. Por lo tanto, escóndenos detrás de la cruz de Cristo, para que sea solo tu evangelio el que sea presentado con fidelidad y pureza. Pues es en Cristo Jesús, en ese bendito nombre en el que oramos y damos gracias. Amén y amén. Comenzamos nuestra lectura en el versículo 1 hasta el versículo 9, Deuteronomio capítulo 21, versículos 1 al 9, y lee de la siguiente forma o manera. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto tendido en el campo y no supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa
y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Estamos en los capítulos del libro de Deuteronomio, donde Moisés está dando una serie de indicaciones de parte de Dios de qué debían hacer en ciertos momentos y eventos de la vida cotidiana. Y ya habíamos visto en Deuteronomio qué debían hacer con aquel hombre que diese muerte a otro. Debía pagar con su vida. Pero si alguien, no teniendo la intención, pudiese terminar, pudiese dar espacio a que un compañero de trabajo, un familiar muriese, no habiendo ninguna situación, ningún problema, nada de antemano, entonces ese hombre podía acudir a una de las 6 ciudades de refugio. 3 fueron establecidas con aquellas primeras 2.5 tribus que quedaron fuera del área. Y las otras 3 vemos que debían ser repartidas dentro de la extensión de la tierra que Dios le daba a Israel. El propósito de aquellas ciudades era que, nuevamente, si alguien había cometido un homicidio de manera involuntaria, pudiese tener un lugar donde hallase refugio y fuese librado del pariente vengador. Porque la ley establecida por Dios era una ley donde la vida es santa, donde solo Dios tiene el poder para darla y quitarla, y donde dentro de su pueblo y de los parámetros de su pueblo, que es lo que estamos viendo, la vida debe ser protegida, es sagrada. El que hace el mal debe pagar. Y ya sabemos y vimos que esa ciudad de refugio representa a Cristo. Cristo es ciudad de refugio para aquellos que se arrepienten de sus pecados. Pero no es ciudad de refugio para inocentes. Pues no hay inocentes. No hay un solo hombre inocente delante de Dios. Ahora estamos viendo qué sucedía si en medio de la tierra, en algún camino, se encontraba alguien muerto que de antemano, según el versículo 1, se entiende que había sido, alguien le había dado muerte. Dice, si en la tierra que Jehová tu Dios te da, observe que les va a dar una indicación de que dentro de los parámetros del pueblo, dentro de la vida de comunidad del pueblo, la vida es diferente. Lo que ya de antemano no hay que esperar al final del sermón, debemos entender del mensaje que como comunidad de fe, como pueblo redimido por Dios, nuestra vida debe ser diferente, nuestras acciones, nuestra manera de actuar, la manera de juzgar, de ver la vida, todo debe ser diferente. Y debe ser diferente porque se debe sujetar a lo establecido por Dios. No es el mundo quien pone las reglas, no es la iglesia la que busca colocarse y ver qué parte de lo que está sucediendo, cómo la iglesia entra y
y toma parte de la vida del mundo y los redime para Cristo, palabrerías que escuchamos hoy, somos llamados a vivir para Cristo. Y la forma de vivir a Cristo está en la Escritura. Ese pueblo era un pueblo diferente. Y toda acción era importante, pero sobre todas ellas la vida. Si que aún un muerto que fuese hallado, si se entendía que no era una muerte natural, que alguien le había dado muerte a esa persona, pero no había constancia, no había evidencia, Moisés le dice al pueblo que debían medir dónde ese hombre estaba, dónde había muerto, y cuál era la ciudad más cercana a ese hombre. Y ellos serían los responsables, no de la muerte de ese hombre directamente, sino de mediar delante de Dios la situación que traía el que dentro de los parámetros de la tierra que Dios le estaba dando, que debía ser santa también. Esa sangre debía ser redimida. Esa muerte no podía pasar por desapercibido, pues nadie sabe, murió y se acabó, ¿no? Vemos algo tal vez que diferente para nosotros. Hay un tipo de pecado colectivo si no tomaban acción. Aunque ese muerto no cayó muerto por sí mismo, pero si el pueblo no tomaba acción sobre lo que había sucedido, el pasaje claramente dice que Dios iba a colocar responsabilidad sobre esa ciudad, lo que significa que no les iba a ir bien. ¿Qué era lo que se debía hacer? Leímos, se veía dónde estaba el cuerpo, algo muy similar a lo que vemos hoy en los procesos de justicia. Se ve quién tiene realmente jurisdicción sobre dónde se llevó a cabo el asesinato o el accidente, a quién le corresponde. Y debía ser llamado tanto los levitas, los ancianos y los jueces. Todo el aparato, todo el liderato de aquellas ciudades y del pueblo debía estar allí, debían tomar cartas en el asunto. Nuevamente, toda vida era importante para Dios. Versículo dice: entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y esas ciudades que se están hablando eran aquellas ciudades que solo podían refugiar aquellos hombres que involuntariamente hubiesen terminado con la vida de otro hombre, para que el pariente vengador que estaría buscando venganza no fuese a darle muerte a ese hombre, pues Dios en ese caso no lo permitía. Una vez se localizaba la ciudad más cercana, según el versículo 3, al lugar donde fuese hallado el muerto, tenían que tomar de las vacas, dice, una becerra que no haya trabajado y que no haya llevado yugo. Aquí vemos una serie de indicaciones de qué tipo de animal debía ser traído. No como un sacrificio normal. Porque si leyó bien los 9 versículos que dimos lectura, no se lleva a cabo un sacrificio donde hay derramamiento de sangre para remisión de pecados, sino se le iba a quebrar ¿qué? La cerviz. Los ancianos de la ciudad tenían que traer aquella becerra tal y como Dios, con las condiciones que Dios lo había establecido. Y también debían llevar a cabo la ejecución de esa becerra, vamos a ver, en un lugar donde el pueblo
no hubiese todavía trabajado, no hubiese arado la tierra. Dice el versículo 4, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado. Y quebrarán la cerviz, esa palabra tengo problemas en pronunciarla, cerviz de la becerra allí en el valle. ¿Por quién moría la becerra? Si no es una ofrenda directa donde se está llevando a cabo un derramamiento de sangre para la remisión de pecados, ¿por qué esta becerra muere? Porque para Dios y para el pueblo, todo pecado debe ser juzgado. La vida es santa y todo pecado debe ser juzgado, cuanto más la muerte de un hombre. Así que aquella becerra, con las cualidades que es señalada, en el lugar que es señalado, y es un lugar que fuese escabroso y que no se hubiese todavía arado para el cultivo, pero cercano a algún lugar donde hubiese una corriente de agua, algún río. ¿Por qué? Porque una vez el animal debía morir, era muerto, ellos debían lavar sus manos sobre el animal, declarando ¿qué? ¿Por qué lavaban sus manos? Lavaban sus manos confesando y protestando delante de Dios de que ellos no eran culpables de la muerte de aquel hombre y tampoco tenían conocimiento de quién pudo haberle dado muerte a aquel hombre. ¿No van viendo la asociación en Deuteronomio capítulo 21, 1 al 9 con Cristo? La cristología está presente en un pasaje que usted podría leerlo y pensar, ¿para qué leer esto? En todo caso, si hay una muerte, tenemos lugares o personas que se encargan de llevar a cabo el debido proceso de investigación y también tenemos cuerpos establecidos para llevar a cabo el juicio y lo que sea. ¿Cómo esto nos beneficia como creyentes, como iglesia? En primer lugar, nos está diciendo qué clase de Dios servimos. Todo era importante para Dios y sobre todo, una vez más, la vida. Ninguna vida podía pasar y alguien disponer de ella y el pueblo no pensar que aquello podía traerles problemas delante de Dios. Por lo tanto, el pueblo era responsable de velar los unos por los otros. Aquella acción que directamente el pueblo no le estaba haciendo, alguien del pueblo podría haberlo hecho. La actitud que tomaba el pueblo ante la muerte de ese hombre traería consecuencias delante de Dios. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado cuando pensamos, eso no tiene que ver conmigo. Esa es la actitud que ha asumido la iglesia en todos estos últimos años. Ese individualismo que solo me afecta, solo me molesta cuando toca a mi familia. Pero si es el vecino que reviente, nos debería importar porque a Dios le importa. Porque lo que es santo, lo que es bueno y lo que es justo debe importarnos. Y no podemos simple y sencillamente mirar para el lado y decir esto no es conmigo. No podemos meter la cabeza como el avestruz en la tierra. Ese liderato tenía que tomar acción. Y Dios estableció la acción. Y la acción conllevaba, aunque el pasaje no lo diga, todo un debido proceso de investigación, pero si no se podía señalar quién había dado muerte,
el pueblo como quiera delante de Dios tenía que recordar que todo pecado, que toda sangre derramada sería juzgada por Dios. Y aquí vemos otra acción de gracia de Dios. Es duro para nosotros pensar por qué una becerra que no ha hecho nada tendría que ser sacada y para pagar por algo que no había hecho. ¿Sabe que eso sucedía todos los días en el tabernáculo? Cada animal que por la gracia de Dios, Dios permitía que muriese en sustitución del pueblo era un acto de la misericordia de Dios. Un acto temporal, porque era un acto temporal, porque cada animal que era sacrificado en el tabernáculo, en el templo, apuntaban a la obra gloriosa de Cristo, señalando nuestra culpa, mostrando nuestra pecaminosidad. Pero nos acostumbramos a que nos digan pecadores y ya la tomamos como algo natural. Errar es de humanos. Pues perdonar debe ser divino. No. Tenían que llamar a los sacerdotes, porque al final, aunque esa ciudad tenía unos ancianos, unos líderes, tenía unos jueces, que ya vimos que esos ancianos y esos jueces eran los mismos que cuando llegaba aquel hombre a refugiarse en aquella ciudad de refugio, debían investigar y ver si realmente iban a amparar a ese hombre en esa ciudad. Y en el caso que fuese necesario llevar a cabo un proceso de juicio, si ese hombre era declarado inocente de no haber hecho el homicidio voluntariamente, podía quedarse a vivir allí. Y era protegido en aquella ciudad sobre la vida del sacerdote. Pero si no, debía ser entregado, ya vimos, al pariente que vengador. Porque según la ley, debía morir. Entonces eso nos habla del Dios que servimos. Solo que en nuestras iglesias y en nuestro tiempo solo se habla del amor de Dios. Y nos gusta mucho hablar del perdón y de la gracia. Pero debemos tomar con mucha seriedad la santidad y la justicia de Dios. Porque Dios no va a pasar nunca por alto ni su santidad ni su justicia. De hecho, usted tiene un lugar que todos conocemos o hemos escuchado de alguna forma cuando se nos ha presentado el Evangelio, donde esa realidad se presenta, se expone de manera clara en la cruz. ¿Por qué el Hijo muere? Nos gusta hablar de la cruz solo sobre el amor de Dios. Pero la cruz es una paradoja. Porque lo primero que presenta la cruz es que todo pecado merece ser condenado y va a ser condenado. Si Dios mismo condena a muerte a su Hijo por causa de sustituir y tomar el pecado de ellos, ¿cuánto más cree usted que sin Cristo usted será airoso y no va a ser condenado? Si usted no se halla en Cristo, usted no sabe lo que le espera. Tenían que llamar a los sacerdotes. Pero estos sacerdotes nuevamente, vea que no van a llevar a cabo un sacrificio, no le van a cortar, no sé, el cuello a la becerra para derramar sangre, no van a recoger la sangre, nada de eso. Están allí, dice la razón, porque ellos son los hombres que Dios colocó o escogió, según en el versículo 5,
para que les sirvan y estaban colocados por encima de los ancianos y de los jueces. Dice que al final y a la postre todo asunto, toda disputa y toda ofensa debía callarse ante el consenso de los levitas o sacerdotes. Hoy no. ¿A quiénes representan esos levitas? Nosotros, todos los cristianos, somos linaje escogido, real sacerdocio. Pero como sucedía en los tiempos de Leví, de la tribu de Leví, no todos los levitas fungían como sacerdotes en el templo. Habían coatitas, había diferentes familias que se organizaban para llevar a cabo diferentes funciones. Como la tribu de Coat, que su trabajo era colocar el tabernáculo, recoger el tabernáculo, volver a instalar el tabernáculo. ¿Por qué? Porque mientras estaban dentro del proceso de peregrinaje, era una tienda que se colocaba, el pueblo se asentaba y cuando el pueblo iba a salir había que todo volverlo a recoger para moverse el pueblo. Había personas cuya función era esa. Hoy Dios ha colocado, dice, pastores en las iglesias. Dice que velan por nuestras almas. Pero para muchos hoy dentro de la iglesia, lo que tenga que decir el pastor no es importante. El pastor solo está allí para cuando yo tenga un problema poder hacer alguna llamada y pedirle alguna oración. ¿Sabe que el pueblo de Israel hoy todavía, hoy en su tradición, con todo y lo perdido que puede estar la mayor parte de ellos, porque obviamente si no han creído en Cristo están perdidos y condenados, no hay salvación fuera de Cristo. Ellos tienen en mente por el concepto antiguo testamentario que cuando tienen alguna dificultad, algún entendimiento sobre qué hacer y qué no hacer, sobre el asunto que sea, van al rabino. Porque entienden que el rabino es la persona que Dios ha colocado para dirigir al pueblo, para llevarlos a la verdad, para declararles qué está permitido y qué no está permitido. Todos los ancianos de la ciudad, versículo 6, al acercarse al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra. Esas personas específicas de esa ciudad, esos ancianos, esos dirigentes, debían testificar delante de Dios de que ellos no tenían nada que ver, que no sabían nada sobre quién había dado muerte a esa persona, que no eran responsables y que como tales le pedían a Dios que no los cargara. Que esa situación dentro de la Tierra Santa no fuera contraproducente, no trajera juicio sobre ellos. Dice que protestarán, versículo 7, y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová. La historia que están colocando es: tú nos sacaste de Egipto. Y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto. No meramente por el animal. Cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver la violación de este mandamiento explícito, donde se ve que cada vida es sagrada para Dios, donde en términos generales no podemos, ya lo hemos dicho, hacernos los desentendidos.
Si nunca ha visto cuántos abortos se llevan a cabo solo en Estados Unidos, debería interesarle y mostrarle. Usted debería buscar las estadísticas. ¿Cuántos asesinatos se llevan a cabo en este país solo con abortos? Este es el país que en 1973, en el caso Roe versus Wade, determinó que donde Dios dice que hay vida, solo había tejido fetal. Y que como es tejido fetal y ese tejido es parte de la mujer tiene el derecho de disponer de ese tejido fetal. Se llevan a cabo muchas muertes. Y usted tiene cristianos que en procesos de elecciones como los que acaban de pasar, y los que saben, me conocen que no soy dado a hablar de política porque es un juego de manipulación, es lo que creo. Yo no creo que usted decida por nadie. Si usted se quiere creer que usted decide por alguien, créaselo. Se lo respeto. Pero si usted cree que las personas que llevan hace mucho tiempo en el poder le van a dar el derecho a la plebe de que ellos decidan lo que se va a hacer, siga soñando con Disney. Es su decisión. Pero yo no puedo entender más allá de lo dicho. ¿Cómo pueden haber cristianos que pueden consentir y dar su voto abiertamente sobre candidatos que expresan públicamente que tenemos el derecho a terminar con ciertas vidas? Cada vez son más los países, no solo que se acogen a este tipo de práctica, sino a la eutanasia. A que tenemos el derecho de decidir no solo al individuo, sino al país, que es lo que se va. De determinar qué tipos de individuos realmente queremos dejar en existencia. Si al final y a la postre nuestros recursos son limitados, ¿para qué malgastar nuestros recursos sobre personas que no componen? Empezando con nuestros ancianos. ¿Y eso usted cree que no debería importarle? ¿Cree usted que a Dios no le importa? Porque el punto no es si a usted le importa. El punto de lo que estamos hablando es que no podemos restarle importancia a lo que Dios le da importancia. Y que aquellos que creen que pueden mirar para el lado, no pueden mirar para el lado. Dios nos hace responsables a todos. Y que aunque en el caso que estamos viendo no tenemos a alguien a quien enjuiciar, debemos declarar que esa muerte merece ser pagada. Y Dios en su gracia permite que esta becerra muera no en sustitución de alguien, sino mostrando que el que mató, eso es lo que merece, la muerte. Pero ese Dios no se vende en muchas iglesias. Pero aquí no le vendemos al Dios que usted quiere. Si vino a escuchar de otro Dios, de una caricatura, pues esa caricatura tiene que, no sé, buscarla en otro lado. Aquí le presentamos al Dios de la Biblia. Y no nos paramos ni nos amedrentamos con los retos que hay. Son retos exegéticos. ¿Cómo le presento a Dios? ¿Cómo le presento, Dios al pueblo que tú determinaste que el pueblo entrase y matase a estas naciones? Pero es que lo dice el texto. Le damos un salto a lo alto. Escogemos las porciones que nos interesan.
Tenemos un cristianismo buffet donde usted se sirve de los pasajes y de los textos, de los capítulos, de los versículos que a usted le interesa y el resto los... Somos responsables. Y habían unos líderes que estaban llamados por Dios a asumir esa responsabilidad. Y si ellos no asumían la responsabilidad, el pasaje termina diciendo que el pueblo iba a estar en problemas delante de Dios. ¿Por qué digo que esto habla del Evangelio? Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo solo tiene 28 capítulos. Voy a iniciar en el versículo 1. Tenga en mente esos últimos versículos de Deuteronomio 21. Toda muerte debía ser juzgada y juzgada de manera justa. Y aun cuando no se supiese quién había llevado a cabo el homicidio, alguien debía pagar el precio. La sola muerte de esa becerra no libraba al pueblo de su responsabilidad, pues ellos tenían que declarar delante de Dios que habían hecho su investigación y que realmente no sabían quién le había dado muerte a aquel hombre. Y solo eso cubría al pueblo de no caer bajo el juicio de Dios. Mateo capítulo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿recuerda quiénes estaban en Deuteronomio 21? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. ¿De dónde usted cree que ahora viene este término? Preste atención porque este pasaje tal vez usted lo ha leído o lo ha escuchado muchas veces. En alguno de esos momentos en que la iglesia de hoy recuerda la muerte de Cristo una vez al año, que total terminan asociándola con huevos de Pascua. Ese es el estado degenerado en que hemos caído. Yo he pecado entregando sangre inocente. Ese concepto de sangre inocente viene del Antiguo Testamento. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Pido por favor que celulares, aparatos electrónicos lo apaguen. Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas al menos tuvo un rayo de lucidez, donde
motivado por su conciencia, entendió que lo que había hecho estaba mal. Eso no significa que entendiera que era un pecador. Eso no significa que hubo salvación. Porque el hombre natural, según Romanos capítulo 2, tiene conciencia. Y esa conciencia nos señala, nos acusa. Porque según Eclesiastés capítulo 7, Dios creó un hombre recto, que según Génesis capítulo 1 era bueno, y que por causa del primer pecado ya no es bueno. Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Los principales sacerdotes, versículo 6, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito, mire la hipocresía, no es lícito, no nos está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado. O sea, lo que está indicando es, miren el precio que le colocaron al que debía ser precioso. 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. Según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, ya sabemos que es Poncio Pilato, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Recuerdan que cuando se hacía un juicio, un debido proceso de juicio, debían haber varios testigos. Nunca se debía llevar a cabo un procedimiento con un solo testigo, 2, 3 testigos. Y debía haber un contrainterrogatorio para saber si los testigos estaban diciendo la verdad. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada el gobernador a soltar. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? El Cristo es el Mesías, el ungido. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, la mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho?
Yo no sé si ustedes saben quién era Pilato, pero para que tenga una idea, donde el gobierno romano conquistaba y había algún pueblo, alguna ciudad que no era fácil de mantener la paz, porque cualquier cosa podía estallar, una revolución, una guerra. Roma, para preservar la paz romana, colocaba un procurador. El procurador era un individuo que no tenía ningún problema en eliminar cualquier obstáculo que se atreviese a interponerse con Roma. Estaban allí para eso. Ese era su trabajo. Y un hombre acostumbrado a que se le presentasen criminales y a matar hombres que él mismo sabía que posiblemente ni eran culpables, estaba sorprendido y entendía que Jesús no merecía morir. Su esposa misma le dice: no tengas nada que ver con ese hombre. Pero el cuerpo de líderes y de ancianos que debían procurar el bienestar del pueblo, que sabían que toda vida ante Dios era sagrada y que solo debían morir culpables, porque aún aquellos que hubiesen dado muerte y no era intencional debían ser protegidos, querían a todas eliminar a Jesucristo. Sea crucificado. Versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, o sea, que estaban, nada les iba a cambiar su mente, sino que se hacía más alboroto. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. No lo hizo en un cuarto oscuro. ¿Recuerdan que el pueblo debía declarar su inocencia? Inocente soy yo de la sangre de este justo. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. ¿Esto exime a Pilato de la muerte de Cristo? No. Lo único que testifica es que Roma no fue engañada, que Pilato no fue engañado, que Pilato actuó como actúan los políticos, que sabía que si aquel pueblo se alborotaba y él estaba colocado en una posición para no permitir alborotos, eso le iba a traer problemas. Y termina tomando una decisión que al final la hace procurando su bien, el de Pilato, no el de Cristo. Versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Deuteronomio 21, 7 al 9 dice: protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Entonces el pasaje que estamos leyendo presenta con toda claridad la violación de aquello que fue establecido por Dios.
De hecho, si usted mira el versículo 24, tiene una nota, tiene usted una referencia. Su Biblia no tiene que ser de estudio. Si usted mira Mateo capítulo 27, el versículo 24, tiene una referencia que lo llevan directamente a Deuteronomio 21. Lo que significa, porque esto no forma parte del manuscrito original, que los traductores de la Biblia al español, entre otras, al hacer el trabajo de traducción, se percatan, notan que lo que está sucediendo aquí guardaba relación con lo que se había declarado en Deuteronomio capítulo 21, versículos 1 al 9. Solo que en el capítulo 27, el evento que estamos viendo ante la muerte de Jesús traería el juicio y la destrucción sobre el pueblo. Y cuánto más cuando en el versículo 25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cree usted que somos inocentes delante de Dios? ¿Cree usted que el Dios de la Biblia toma estas cosas de manera... No es liviano lo que estamos leyendo. El Nuevo Testamento dice que todos nosotros hemos matado, entre muchas cosas. Y usted dirá, nosotros, no, pastor, no nos acuse, no señale, a lo mejor usted lo ha hecho, pero yo no. La Escritura dice que cuando hemos faltado el respeto a alguien, que cuando hemos hablado con rencor y con odio acerca de alguien, para efectos de la ley, hemos matado a la persona. Entonces todos somos culpables. Y el único que puede redimirnos, el único que puede salvarnos, es Cristo. Pero Mateo 27 muestra que el hombre en su estado de pecado no quiere, no puede reconocer en Cristo lo que es para su salvación. Y termina siendo entonces una confirmación de lo que ya estaba, su condenación. Porque la Escritura dice que los que no han creído ya fueron condenados. Cada vida es sagrada para Dios. Toda muerte debería ser redimida. La no redención de la muerte, de la injusticia de alguien, traería consecuencias sobre el pueblo. El encubrimiento, la antipatía, la dejadez, la falta de justicia es condenada por Dios. Ningún acto nos va a declarar culpables, nos va a declarar, ningún acto, debo decir, nos va a declarar inocentes ante Dios. Que no sea Cristo. Solo Él o en Él podemos ser hallados perdonados. Finalmente, el pasaje muestra que todo pecado deberá ser juzgado y condenado
¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros no tenemos un solo pecado. Si usted no está en Cristo, está bajo la ira de Dios. Y lavarse las manos como Pilato, echarle la culpa al pueblo, echarle la culpa a su papá, a la familia, al país donde usted nació, no lo va a librar del juicio de Dios. La única manera de ponernos a cuentas con Dios es confesando nuestros pecados y creyendo que Cristo es el único mediador, la única ciudad de refugio para salvación de aquellos que no son inocentes. Porque les recuerdo, ni usted ni yo somos inocentes. No podemos decirle a Dios la mujer que me diste, como Adán. No podemos decir como Pilato, yo me lavo las manos. Esto es una decisión del pueblo. Porque el pasaje que vimos en el capítulo 21, versículos 1 al 9, expone que todo el pueblo era responsable. Y aunque dentro de ese pueblo habían unos dirigentes específicos que debían llevar a cabo el debido proceso establecido por Dios, a todos les debía importar lo que se iba a hacer, porque de ellos no hacer lo que Dios había establecido implicaría no contar con el favor o la gracia de Dios. Por lo tanto, a usted le debe importar lo que su hermano hace. Porque aquí nadie es una isla. Sus acciones y mis acciones nos perjudican. Y somos llamados a vivir por la Escritura como un pueblo totalmente diferente. Termino como un pueblo que fue redimido por Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias en esta tarde. Hemos leído tu bendita palabra y tu palabra nos ayuda a centrarnos, a ver qué clase de Dios tú eres, el único y soberano Dios. No un Dios hecho a nuestra imaginación, no una obra de nuestras manos creada con madera o metales, sino aquel Dios que estableció la tierra en el principio, que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay, que sopló sobre aquel hombre que le dio aliento de vida, que lo creó con capacidades para poder llevar a cabo lo que Dios le diría. Pero que hemos escogido ser desobedientes. Y creemos que podemos continuar siendo desobedientes. Y creemos que somos tan listos y sabios que nos hemos librado hasta ahora de tu juicio. Pero tu palabra claramente establece que a ti no se te pasa nada, que lo que otros no consideran o dejarían pasar, tú no lo vas a dejar pasar. Que daremos cuenta de todos nuestros actos y que ellos declaran nuestra culpabilidad. Señor, ayúdanos a darte gracias, porque siendo reos de muerte, condenados por una naturaleza pecaminosa, habituados a hacer el mal, solo por gracia
fuimos rescatados y librados de aquella condenación en la que nos encontramos. Si hubiese alguien en este momento que al escuchar tu palabra y al escuchar cómo tú, oh Dios, te describes a ti mismo, cómo estableces lo que es importante, la base de la moral y la ética sobre la cual somos llamados a vivir, que no es una ética situacional o movida por las circunstancias o por las diferencias culturales, sino basada en tu persona, en tu naturaleza, en tus atributos. Ayúdanos, Señor. Ayúdale, Señor, a poder venir delante de ti en una confesión genuina de pecados y reconociendo que solo en aquel que condenamos, que aquel que no consideramos, que aquel del cual nos alejamos, es el que tú, oh Dios, has constituido en el único mediador entre Dios y los hombres. Y te damos gracias porque tu palabra dice de antemano que todos aquellos que proceden con un corazón contrito y humillado, que todos aquellos que declaran su culpabilidad delante de ti, que reconocen su estado de condenación, que reconocen la pobreza que en ellos hay, son aquellos que son bienaventurados, son aquellos que son dichosos. Como dice Pablo en Romanos, en el capítulo 4, cuando citando a David dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Te damos gracias porque eso solo puede suceder en Cristo. Perdónanos, oh Dios, porque todos nos hemos hecho de la vista larga en algún momento, donde hemos pensado que hay situaciones que no nos competen o que no deberíamos asumir responsabilidad, pero la tenemos. Si somos tu pueblo, la tenemos. Que nuestras decisiones sean justas, sabias, prudentes, en fin, de acuerdo a tu palabra. Pues ella nos declara lo que es correcto de lo que no lo es, lo que es santo de lo que es profano, lo que es tu voluntad de lo que es la mundanalidad. Bendice a tu pueblo y gracias por este día. Nos sentamos ahora a la mesa, una vez más, tomando los elementos del Evangelio en el pan y en la copa, y permite que podamos acercarnos con una experiencia genuina y con un proceso claro de juzgarnos a nosotros mismos, de evaluarnos a nosotros mismos. Y si hay algún pecado, confesarlo delante de ti, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Cristo Jesús damos gracias, Señor. Amén. Amén.